bienvenidos a un nuevo programa de Radio La Pizarra. Este es el tercer programa del año y yo sigo al frente. Este es el verdadero, era un chiste y quedó. Bueno, algo así ha sucedido. Y Alfredo Serrano Mancilla, que sigue de vacaciones, ya va a estar presente, creo que el programa que viene, así que ya lo vamos a tener con nosotras y vamos a volver a los roles iniciales. A los que bancaron les quiero decir gracias infinitas, no esperaba tanto, y a las críticas que absolutamente coincido con todas, tienen razón, así que gracias por estar del otro lado. Y ahora voy a presentar este enorme, enorme equipo que me va a acompañar durante las próximas 2 horas, en las que vamos a estar repasando la política regional, porque la política latinoamericana no se toma vacaciones, pasaron un montón de cosas y vamos a estar discutiendo con ellos y con ellas. Y antes les voy a hacer la pregunta semanal que tiene que ver con lo siguiente. Vamos a hablar del foro de Davos, estuvimos hablando de las medidas económicas de Lula, tenemos también elecciones en México y si bien creo que todos somos bastante patriotas y amamos a nuestro país, no sé si les pasa que últimamente les dan un poquito de ganas, hay una tendencia por decir, qué lindo que ser colombiano en este momento, cómo me gustaría, qué contexto político interesante para ser brasilero o brasilera. Así que la pregunta es, ¿qué país te gustaría ser en este momento de la política regional? Vamos a empezar con Leandro Álvarez, amigo y compañero, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Bahía? Y creo que en mi caso la respuesta es obvia porque venimos haciendo un seguimiento bueno, de lo que fue este último año, este primer año, quiero decir, de gobierno, del tercer gobierno de Lula da Silva, y la verdad es que sí, los envidio un poquito a los compañeros cariocas que, bueno, de a poquito están transformando y reconstruyendo un poco su país del desastre bolsonarista. Efectivamente, ¿no? Queriendo estar en la playa en este momento con las medidas Y eso que yo económicas no de soy de Lula. playa, ¿eh? No soy de playa, Yo pero quizás me tampoco, pero mudaría. Me gusta la onda Brasilia, esas ciudades medias futuristas, ahí banco, ¿eh? Capaz que si me quieren dar una embajada. estaría bueno. Crismar Lujano, ¿de qué país te gustaría ser en este momento? Bueno, facilito, ¿no? A ver, aquí cuando vamos a tener la primera presidenta mujer, tiene que ser México, nada más y nada menos que además, bueno, ya casi al cierre de de las candidaturas, sabemos muy bien o por lo menos se siente en el ambiente, que la próxima presidenta de México va a ser la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Buen momento para estar en México como está Cris en este año, así que está buenísimo. Flavia Fiorio, de qué país te gustaría ser en estos momentos de América Latina? Bueno, no es que quiera ser repetitiva, pero ya saben que a mí querer ser mexicana mucho no me cuesta, así que también me voy a sumar a Crismar Lujano y ver ahí si me hace un lugarcito para poder ser mexicana también en este momento. Muy bien, y ahora saludamos a Sofía Montoya desde Ecuador, difícil momento también en Ecuador. ¿Qué país te tienta? Bueno, creo que Brasil, entre Brasil y Colombia, sí, pero Brasil más. Igual, la connotación de nuestros países de América Latina es que es durísimo ser, por ejemplo, defensor de derechos humanos, trabajar en todos los ámbitos que tengan que ver con defensa de la naturaleza, etcétera. Y sabemos que a pesar de que los gobiernos de izquierda están presentes en estos países, siguen existiendo estos ataques y siguen matando a defensores de derechos humanos. Pero sí, me parece que Brasil está recuperando mucho de lo perdido y ojalá y logre sostenerse en el tiempo. Muy bien. Bueno, Fla, tenemos un montón de cosas para este programa. Es la verdad que hay un montón de países que vamos a tocar. Contanos qué vamos a ver en estas próximas 2 horas. Bueno, efectivamente, Bahía, ¿qué no tenemos preparado para hoy? Vamos a servirles el menú y contarles que, por supuesto, vamos a estar haciendo nuestra vuelta al mundo, la característica vuelta al mundo. Esta vez parece que sin Alfredo Serrano Mancilla, pero nosotros tomaremos esa posta y vamos a estar haciendo esta vuelta al mundo, donde vamos a hablar de Guatemala, que finalmente tiene presidente, aunque casi hasta último momento no lo tuvo. Bueno, Lean nos trae un montón de información, Perú, un montón de cosas, Ecuador, por supuesto, que tenemos que ir charlando para ver qué hay. Después vamos a hacer un especial Davos, porque efectivamente ya fue el foro de Davos y les estuvimos dejando en redes una pregunta
¿cuál creen que fue el peor y el mejor discurso? Que todavía alcanzan a escribirnos y dejarnos mensajitos para ver qué dice la audiencia, cuál fue el peor discurso en Davos, cuál fue el mejor discurso en Davos. Y después vamos a hacer, por supuesto, también un especial Trump, porque Estados Unidos sigue dando para hablar. Para finalizar, tenemos Guantánamo. Lean nos va a contar un poquito de este lugar, que es todo lo que tenemos que saber. Nos vamos a meter a profundidad. ¿Y quién es Giorgia Meloni? A ver si ni siquiera sé si lo pude decir bien, digamos, si me está saliendo bien la pronunciación. Así que para finalizar nuestra chapita, Giorgia Meloni para el día de hoy. Tenemos un montón de cosas. Alfredo Serrano también está cuidando a su mamá, así que le mandamos un fuerte abrazo del equipo que nos escucha siempre. Y de recordarnos, Fla, por dónde nos pueden escuchar. Bueno, también nuevamente estamos a estar en la sopa y nos pueden escuchar y les repito la pregunta y la consigna, que es ¿cuál fue el peor discurso en Davos? ¿Cuál fue el mejor discurso en Davos? O si ninguno zafaba, si estuvieron ahí escuchando, vamos a charlar un poquito y nos pueden responder en Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram y Facebook, que estamos como Radio La Pizarra. Ahí tienen un posteo para específicamente buscar y ponerse a comentar de esto de Davos. Si quieren ver las caritas, estamos en twitch.tv/AlfredSerramansi. Y si en algún momento se pierden el programa, saben que un amigo o un enemigo lo tiene que escuchar o quieren escuchar los anteriores, estamos en youtube.com/Radio La Pizarra. Ahí dejamos cargado todo lo que hacemos todos los sábados. Muy bien, estamos en casi todos los países del mundo y del universo. Pero ahora vamos a presentar la primera canción, pero como este es un programa colaborativo, le voy a dejar que lo presente a Crismar Lujano, quien fue la que lo eligió, así que Cris, todo tuyo. Se llama, bueno, no sé cómo se llama, La Hora Loca, La Hora de la Playa, pero es una canción de esas que levanten la mano los que cuando se pegan con una sola canción la repiten y la repiten y la repiten hasta que te cansas. Bueno, yo soy de esas y esta es la canción que he estado repitiendo en las últimas semanas. Son de Raguayana, un grupo venezolano muy talentoso, y de Madame Perún, son un grupo colombiano también excelente y muy recomendados, así que dale fair play. Arrancamos con nuestra particular vuelta al mundo con epicentro en América Latina y nos vamos nuevamente, otra vez en Radio La Pizarra, a un país chiquito que le estamos dando mucho análisis, mucha bolilla, que es Guatemala, porque analizamos el sábado pasado que se venía el domingo la asunción de Bernardo Arévalo, el nuevo presidente, que ya venía con varios conflictos en términos judiciales, con una oposición que arremetió en varias ocasiones e intentó también hacer un golpe de Estado. Y la verdad que con el diario El Lunes no nos sorprende que hayan habido problemas el día de la Asunción, ¿no, Leandro? Inesperado, Bahía, la verdad. Cuando ya estábamos a las puertas casi del lunes, a pocas horas de la medianoche, con algunos mandatarios que incluso estaban regresando a sus países y se iban a perder la toma de posesión del presidente electo, ahora presidente que ya finalmente tomó posesión de su mandato, estamos hablando de Bernardo Arévalo. Bueno, finalmente pudo asumir como presidente, pero antes se tuvo que enfrentar a un último intento de desestabilización antes de que asuma, que no será el último de acá que cumpla su mandato y que ya hubo uno esta semana, que ahora voy a pasar a contarlo también. Durante aquella jornada del domingo / lunes casi, una parte de la oposición se atrincheró básicamente en el Congreso, impidió la conformación de la Asamblea, que es el requisito previo para que el presidente Arévalo tome posesión de su mandato. Finalmente logró sumar una mayoría que le alcanzó para vencer en la votación para la presidencia del Congreso, y eso fue gracias en parte a la división que hubo en el partido de Sandra Torres, que es a quien derrotó en el balotaje y quien nunca reconoció su derrota. Lo cierto es que ahí, luego de la instalación de la nueva legislatura, se eligió finalmente como presidente a Samuel Pérez, que es del partido de Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla. A Arévalo, en primer lugar, hay que decir que le va a tocar lidiar con un Congreso donde el partido saliente, el de Alejandro Giammattei, es mayoría, que también es el líder de la estrategia judicial de proscripción contra Arévalo. Arévalo solamente va a contar con 23 diputados,
frente a una derecha que va a formar un bloque entre Giammattei, entre Ríos Montt, Suri Ríos Montt y también Sandra Torres. Y lo cierto es que la matemática le va a dar complicado, ¿no? Para poder avanzar efectivamente con su gobierno. Creo que ahí va a haber, Arévalo se va a apoyar muchísimo en lo que fue, en lo que se apoyó estos años, perdón, estos meses, parecen años, ¿no? Pero estos meses de transición, que es en la movilización popular de los sectores juveniles y de los pueblos originarios, vaya. Parece, sí, estar muy condicionado en el Congreso, pero también con varios desafíos y en función también de un gran apoyo en los demás gobiernos de América Latina y de toda la comunidad internacional, ¿no? Sí, así es. Gobiernos progresistas, sobre todo el gobierno de México, de hecho, justo en la noche del domingo ratificó con la firma de un documento de denuncia de lo sucedido, que la impulsó la Cancillería de México. También Estados Unidos, ojo, también Estados Unidos está jugando ahí un rol importante, como venimos diciendo, que apuesta por la estabilidad institucional, ¿no? De Guatemala, más allá de que le caiga mejor o peor políticamente a Arévalo. Arévalo eso lo sabe y por eso en algunos temas decide no pronunciarse del todo y algunos temas hablo de relevancia internacional, como por ejemplo en la cuestión ahí en Gaza. Y lo cierto es que te había dicho que hubo un nuevo intento estos últimos días también de desestabilización. Habíamos dicho que había asumido un nuevo presidente del Congreso, Samuel Pérez, que era del Movimiento Semilla, del partido gobernante. Bueno, lamentablemente la Corte Constitucional de Guatemala resolvió hace muy poquito dar lugar a unos amparos presentados por los diputados opositores y ordenó la repetición de la elección de la Junta Directiva Parlamentaria, por lo cual Samuel Pérez sale de la presidencia del Congreso y Arévalo nuevamente se enfrenta a este intento que básicamente estamos frente a un poder casi bifronte, ¿no? Entre el Congreso, que a su vez juega también con la justicia, tiene a la justicia de su lado y tiene también a la clase política tradicional, y por el otro Arévalo que se va a sostener sobre todo en la movilización popular de pueblos originarios y jóvenes y también en el apoyo internacional que logre de parte de gobiernos progresistas y también de Estados Unidos, mientras Joe Biden sea presidente, porque hay que ver luego qué pasa. Claro, sí, parece muy difícil, vamos, 6 días de gestión de gobierno, gobernar en estas circunstancias donde las trabas son permanentes y sistemáticas y donde la condición en el Congreso, una herramienta fundamental, también está absolutamente condicionada. Lean para terminar algún desafío, conclusión en relación con Guatemala. Sí, a Bernardo Arévalo, en primer lugar, una de sus grandes promesas de campaña es renovar de lleno lo que es el sistema institucional guatemalteco, manchado de corrupción, que viene de gestiones y de administraciones muy, pero muy, que gozaron que terminaron su gestión con muy poca popularidad entre la ciudadanía, y eso es por culpa de las causas de corrupción y también por culpa de una desigualdad muy, pero muy fuerte, muy grande que afronta Guatemala, que como bien dijimos es uno de los países más desiguales de la región. Y ahí Bernardo Arévalo, uno de sus dos pilares serían esos, ¿no? Tratar de achicar la brecha de la desigualdad en Guatemala y darle una nueva cara a la política guatemalteca. Y vamos a ver si lo puede lograr, porque la verdad es que el bloque reaccionario, si se quiere, no dejó los resortes del poder. Vamos a ver también qué rol juega la fiscal Consuelo Porras, que estuvo a la cabeza de la estrategia de desestabilización contra Bernardo Arévalo. Recordemos que Bernardo Arévalo dijo que le iba a pedir la renuncia a la fiscal. Vamos a ver si la fiscal sigue ahí atrincherada en su puesto o si finalmente Bernardo Arévalo logra removerla. Es uno de los grandes desafíos políticos, creo, que tiene ahí el presidente, que es sacar de ese lugar a una persona que jugó un rol de desestabilización y que incluso para organismos internacionales y para países como Estados Unidos está acusada de corrupción. Lo cierto es, vamos a ver cómo evoluciona esa relación, ¿no?, de poder. Bueno, enorme desafío tiene Arévalo por delante, que lleva tan solo 6 días de gestión y parecieron más o menos 2 años, pero tenemos un dato de color, Flavia.
sobre la asunción de Arévalo en Guatemala. Efectivamente, un datito de color de que, bueno, todo lo que está contando Lean es cierto, fue una asunción muy complicada hasta último momento, o sea, la investidura, digamos, no se sabía si finalmente iba a suceder o no, estuvo este atrincheramiento, digamos, en el Congreso, fue muy difícil el domingo mismo, y obviamente, no sé si recuerdan, Lean lo viene siguiendo hace un montón de tiempo, viajaban presidentes de toda la región a acompañar a Arévalo, ¿no? En su investidura. El problema es que esto se alargó un poco más de lo esperado, y los presidentes estuvieron reaccionando al respecto. Entonces el presidente chileno, Gabriel Boric, que estaba ahí, tuvo que lanzar un tuit diciendo, perdón chicos, yo me tengo que volver a Chile porque tengo compromisos el lunes, entonces no me voy a poder quedar a Asunción, espero que asuma Arévalo. Le mandó los mensajes de fuerza, todo por Twitter, buenísimo, pero se tenía que volver a Chile, a diferencia de Gustavo Petro, quien dijo, yo de acá hasta que Arévalo no asuma, no me voy. De hecho, Petro dijo que quizás faltaba Davos, al foro de Davos, si Arévalo no asumía. Él estaba dispuesto a trincherarse hasta que Arévalo esté en el poder. Me parecía un datito de color interesante de cómo reaccionaron los mandatarios que estaban ahí en la Asunción. De hecho, hubo Bien, muchos memes de Boric, quiero decir, muchos memes de tipo, bueno, dale, ojalá te vaya bien, suerte. claro. Otro, Bueno, otro que se tomó el palo es el rey también. El rey de España sí. dijo, chicos, lo siento, se me hace Son tarde. esas Dijo. pequeñas conductas que hablan mucho de una persona también, ¿no? Esas pequeñas cositas que van marcando la personalidad de cada uno. Héroe total, Petro, que se quedó hasta el final y defendiendo a la democracia en Guatemala. Así que bueno, vamos a seguir con Guatemala y ahora se viene el foro de Davos que viene con de todo. Seguimos en Radio La Pizarra, estamos en la vuelta al mundo, tenemos un especial foro de Davos y vamos a analizar un poco qué es este foro económico, quiénes participan, cuáles fueron las disertaciones, las intervenciones más relevantes, más distópicas. Vamos a hablar de esto con Flavia y con Lean. Flavia, para arrancar, ¿qué es el foro de Davos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Quiénes participan? Bueno, vamos con un poquito de historia, Bahía, porque estuvimos escuchando mucho efectivamente en la semana Davos, 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 pero ¿qué es eso, no? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se llama? El Foro Económico Mundial, más conocido como el Foro de Davos, del que estuvimos hablando toda la semana, es una organización no gubernamental internacional que se reúne anualmente en la ciudad de Davos, en Suiza. Es conocido como Foro Económico Mundial de Davos o Foro de Davos y tiene un montón de joyitas que podemos hablar de esta edición, pero quizás Lean quiere contarnos algunos ejes en particular antes de que sigamos con la historia. Sí, hay que tener en cuenta que la reunión de esta de Davos de 2024, creo que algunos de los ejes que tenemos que tener en cuenta, o para destacar y que son de importancia para nosotros a la hora de análisis, yo creo que en primer lugar es que se difundió una carta, parte de la campaña online Proud to Pay More, de un grupo de super millonarios que les piden a los estados que les cobren más impuestos. Después, otro de los datos también. ¿Cómo? Sí, así ¿Cómo es es, eso? Bahía. Aunque Pero usted eso no lo no crea. está muy en línea con lo que planteó el presidente de Argentina, ¿no? No tiene mucho que ver con esa idea. Aunque usted no lo crea, la verdad es que no tiene mucho que ver. No creo que les haya hecho mucha gracia el discurso de Javier Milei porque va a contramano de lo que ellos proponen. Básicamente, la carta dice. Por ejemplo, nos sorprende que no logren respondernos una simple pregunta que llevamos haciéndoles desde hace 3 años. ¿Cuándo grabarán la riqueza extrema? Es esta carta que firman, entre otros, Valerie Rockefeller, un apellido que nos suena un poquito, ¿no? Quizás Abigail Disney, por ejemplo, la austríaca Marlene Engelhorn, que es de la familia de la farmacéutica alemana BASF, son algunos de los firmantes de esta carta que pide que la riqueza extrema e improductiva se grave para que se convierta en una inversión en nuestro futuro democrático. Porque ¿qué es lo que ven estos súper ricos que quieren que les cobren impuestos? Y ven un riesgo a mediano plazo o a corto plazo incluso de estabilidad del sistema, básicamente. Frente a una desigualdad tan pero tan extrema, lo que leen estos súper ricos es que
esto va a llevar a un agravamiento en general de la crisis social. También en Davos se habló de lo que preocupa una presente y futura recesión en torno a, sobre todo al precio de la energía, que está cada vez más cara y no sabe la Unión Europea cómo lidiar con ese problema y los países centrales tampoco. Y frente a una distribución de la riqueza cada vez más regresiva, porque otro de los datos, Bahía, es que la fortuna de los 5 hombres, según un informe que publicó Oxfam en la previa a la reunión de Davos, es que la fortuna de los 5 hombres, que son hombres, más ricos del mundo, se duplicó en 2020. Y adivina si alguno de esos 5 hombres firmó esa ¿Conocemos carta. algunos? No, claro que esos muchachos no están orgullosos de Claramente. pagar. ¿Conocemos algunos o no sabemos quiénes son? Tenemos los nombres de esos 5 hombres más ricos del mundo que duplicaron su A ver, alguno. patrimonio, su fortuna. Uno es Sí, ya casi conocemos. un viejo conocido de Argentina, ¿no? A mí me gusta decirle que es la viuda negra de Milei porque en algún momento quizás se quede con todo nuestro litio, ¿no? Elon Musk lo seduce un poquito, ¿viste? Lo seduce un poco a través de Twitter, pero después se va a quedar con todo el litio de los argentinos, en Ay, fin. por favor, me empieza a subir, me empieza a subir la Uno, bronca, ¿no? Cuando uno ve estos datos tan contundentes, bueno, pasan estas cosas. Uno La es Elon carta, Musk, otro es Jeff sí, Bezos, otro es Larry Ellison, Warren Buffett, Bernard Arnault, y llama la atención que ninguno de ellos se dedica a una industria, por ejemplo, de producción claro. masiva, como de- por ejemplo Walmart, no sé, se me Ujú. ocurre. Son todas de estas empresas de telecomunicaciones o startups, tipo Amazon, o del sector del software, sobre todo, ¿no? Ujú. Pero más allá de eso, la carta y la iniciativa que se llama Orgullosos por Pagar, que la verdad que es de sentido común, ¿no? Que paguen los que más tienen, la verdad que es correcta. Y ahora vamos un poco a las intervenciones y también las dicotomías, ¿no? Porque se dieron varios cruces. No quiero sonar argentinocéntrica, pero las miradas estuvieron puestas en gran parte por la intervención de Javier Milei y cómo reaccionaron algunos jefes de Estado ante esta intervención, que es una clave de la gestión del gobierno de Javier Milei, que en definitiva busca más ser viral que generar consensos, que generar propuestas, ¿no? Hay una búsqueda por la cantidad de reproducciones, por la cantidad de tweets, por generar llamar la atención más que otra cosa, que ya es un sello del gobierno de Javier Milei. Flavia, ¿cuáles son las principales intervenciones del foro de Davos? Efectivamente, Bahía, Milei se ha llevado bastantes miradas por el discurso que tuvo, pero antes de irte a las intervenciones, te cuento de qué tenían que hablar en Davos, ¿no? Porque este año, que era la edición número 54 de Davos, tenía 4 ejes de trabajo en el lema Reconstruir la confianza, del cual los presidentes tenían que hablar, y por eso vemos hacia dónde va un discurso y el otro, ¿no? La idea de este año era hablar de lograr la cooperación en un mundo fracturado, la famosa grieta llegó a Davos, crear crecimiento y empleo para una nueva era, alcanzar los objetivos de un mundo neutro en carbono, y también este año tenían que hablar de la inteligencia artificial como motor de la economía y sociedad. Eso eran 4 ejes que, digamos, las personas y los disertantes que tenían que estar en Davos tenían que tocar. Efectivamente, Milei lo tocó, pero lo tocó de una manera bastante particular, porque el discurso de Milei fue un discurso despotricando contra el socialismo y a punto de apuñalar más o menos a un muñeco de Keynes, porque Pero todo lo eso que sigue fuera. existiendo. Esto está vigente. Bueno, No sé, se pero yo creo que tenía una remera que decía Keynes y una crucecita porque despotricó contra el socialismo, la intervención del Estado, la justicia social, hasta el cobro de impuestos y el feminismo, por supuesto, también recibió ahí dele que te dele porque Milei obviamente no paraba de criticar. En grandes rasgos, para no reproducir todo el discurso, dijo que Occidente está en peligro porque los líderes de Occidente están cooptados por el socialismo. Dijo que la causa de todos los problemas y de todos los males son los experimentos cooperativistas que existen hoy en día y que el Estado interventor nunca jamás sería la solución, sino el problema. Dijo que la justicia social es una idea intrínsecamente injusta y una frase que para mí, o sea, es increíble cómo llegó a decir esto, que es que el feminismo es intervención del Estado solo para darle trabajo a burócratas que no aportan absolutamente nada y hacerlo en forma de ministerios de mujer u organismos internacionales.
Así que básicamente despotricó contra todo lo que podía pegarle. Ahora, también tenemos Ujú. que decir que hay otro discurso muy importante, que es el que le hace la contra a Milei. Digamos que va y dice, no, bueno, ¿vieron lo que dijo este muchacho? Todo al revés. Y es el Por de ejemplo, Pedro Sánchez. bien, el de Pedro Sánchez, ese no fue tan viral, digamos, no se habló tanto de este discurso, pero es muy relevante también para la discusión, ¿no? Efectivamente, el de Milei, bueno, como decís vos, fue muy viral porque también Milei es un personaje que busca esto, ¿no? El golpe de impacto, pegar, todo fue crítica, todo fue con mucha dureza. Y el de Pedro Sánchez no fue tan viral, pero sí es muy interesante y realmente vale la pena buscarlo. Debo decir que está en inglés, pero bueno, de todas maneras acá hicimos como una traducción para ustedes, que la verdad que no se dirigió directamente a Milei, pero le respondió. Porque dijo, por un primer lugar, que los españoles saben muy bien que las políticas neoliberales no funcionan. Pedro Sánchez fue muy claro y dijo que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a ciudadanos y ciudadanas y a pequeñas empresas no tiene sentido y que la única manera de ser fuerte es colaborar y estar juntos. Al revés del queridísimo Javier Milei, dijo que la extrema derecha es lo que está en auge y que los regímenes autocráticos son los que proliferan en Occidente y pidió no tragarse el viejo postulado neoliberal que presenta al Estado como un ente puramente extractivo que no genera valor. Otra cosa que me pareció muy interesante y para cerrar con esto de Pedro Sánchez, a los empresarios le habló directamente, o sea, se sabe que hay empresarios escuchando, entonces les habló directamente y les dijo que por favor ayuden a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, a frenar la emergencia climática, reivindicar normas internacionales y defender la democracia contra la ola reaccionaria que recorre el mundo. Así que dos discursos muy contrapuestos entre sí, vaya, ¿no? Sí, dos proyectos muy distintos y también me parece interesante escuchar a Gustavo Petro. Siempre es interesante escuchar a Gustavo Petro porque más allá de su oratoria, sus ideas son muy, muy claras y también vamos a escuchar un audio de su apertura en el foro de Davos donde expone determinadas cosas como la cuestión de paz, como la cuestión de las reservas ecológicas y demás. Así que vamos a escuchar el discurso de Gustavo Petro. Las prioridades tienen que ver con resolver los problemas que creemos son los más complejos, los más profundos, y que en el caso colombiano tienen que ver con dos temas fundamentales: la paz, cómo eliminar las causas y los factores que provocan violencia, y la desigualdad. Están ligados. Desigualdad social. Colombia es, depende cómo se mida, segundo, tercer país más desigual socialmente del mundo. América Latina en general es la región más desigual socialmente del mundo. Y esa inequidad se transforma en violencias. Violencias que han cambiado a través de los tiempos, de las fases de la historia, que lleva décadas. ¿Cómo solucionar eso? Pues no se puede hacer solo en este año, es un proceso largo por la complejidad, pero queremos concretar en este año poner al país sobre unos rieles de pacificación y por tanto de equidad que puedan ser irreversibles. Por tanto, la paz tiene una contraparte, la violencia, y la desigualdad social tiene otra contraparte, la inequidad territorial. Y este es un tema clave. Muy bien, siempre es muy, muy importante escuchar a Gustavo Petro fundamentando temas centrales para la región. Lean, tenés un dato porque visitó al Papa. Sí, Gustavo Petro está con una agenda internacional muy, muy álgida, ¿no? Primero decíamos que visitó Guatemala, luego fue a Davos y visitó al Papa también y lo postuló al Vaticano como nueva sede para la mediación con la guerrilla. Así que en este camino hacia la paz, el Papa Francisco y el Vaticano quizás cumplan un rol determinante en eso. Bien, para cerrar Davos, Lean, ¿tenés algún dato de color que quieras agregar?
Sí, en cuanto a presencia latinoamericana, podemos agregar que Lula da Silva no fue al foro, pero sin embargo envió a su ministra de Ambiente, Marina Silva, y a su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, con dos objetivos. Básicamente, uno, hablar del cambio climático, que es un eje primordial en el gobierno de Lula y la protección del Amazonas. De hecho, se conformó una mesa especial llamada Una nueva hoja de ruta para Brasil. Hay expectativa con el gobierno de Lula y también a buscar, lo llevó a Fernando Haddad claramente a buscar inversiones y mercados que seguramente quizás el socio comercial de Brasil, que es nada más y nada menos que la Argentina de Milei, cierre. Bueno, ante todos los caminos que cierra el gobierno de Milei, se abren para el gobierno brasileño quizás. Si hay tiempo, también puedo Nada decir más. que Sí. Zelensky, el Sí, ¿qué último pasó? datito, estuvo Zelensky ahí y podemos decir casi que pasó la gorra, pobre, ¿no? El presidente de ¿Cómo? Ucrania, mientras Estados Unidos le soltó la mano porque ahora está entretenido con Yemen. El presidente de Ucrania asistió a Davos, pidió reforzar más la defensa de su país ante la invasión rusa, les dijo que todavía tienen chance de ganar la guerra. Y bueno, vamos a ver, porque también tuvo el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también llamó a que los estados sigan contribuyendo a la defensa de Ucrania, que Ucrania todavía tiene chances de ganar la guerra, cosa que parece muy lejana en la realidad, ¿no? Ujú. Bueno, pasó el foro de Davos y lo analizamos en Radio La Pizarra. Seguimos con la vuelta al mundo todavía. Vamos a ir a Estados Unidos, un especial Estados Unidos, porque también estas semanas pasaron cosas. Trump obtuvo una victoria aplastante, ¿no? Con más del 50% de los votos en un caucus del agua. Chris, ¿qué significa esto? ¿Qué, con esta nueva victoria de Trump cambia el escenario? Bueno, tanto como cambia el escenario, no sabemos responder todavía esa pregunta Exageré. porque sí, bueno, no, la cuestión es que sí, porque hay un miedo innato, digamos, a lo que, bueno, que Trump repita como presidente de Estados Unidos. Creo que no solamente en Estados Unidos existe este miedo, sino en todo el mundo. Pero bueno, sí, ¿no? Creo que en las filas republicanas hay que ya aceptarlo. Donald Trump cuenta con todas las papeletas para lograr una vez más la nominación, a pesar de tener pues varios casos abiertos, incluso de no saber si va a ser descalificado o no en concordancia con lo que decida finalmente el Tribunal Supremo o Superior de Estados Unidos. Hablemos de que, bueno, los principales rivales en las primarias son Nikki Haley, la ex embajadora estadounidense en la ONU, con Trump, por cierto, y Ron DeSantis, quien es el ultraconservador gobernador de Florida, y que según los sondeos, pues Trump aventaja a estos dos personajes importantes de la política estadounidense en casi 50 puntos, algo que además se ha comprobado con la victoria en el cascus republicanos, en el que Bahía, para comentarte, pues la rotunda victoria se queda corta, no ha ganado 98 de los 99 condados, casi una victoria perfecta, y que confirma pues el liderazgo absoluto dentro del Partido Republicano. Sí, incluso Biden, ¿no? Salió a decir que se consolidaba a Trump como el candidato favorito de los republicanos, ¿no? También evidenciando esta situación. Sí, porque ¿qué pasa? En Iowa no son unas, o sea, son unas votaciones importantes por ser las primeras dentro del calendario de primarias de los partidos, en este caso iniciado por el Partido Republicano, pero también es llamativo por el sistema de votación. Recordemos que los cascos no son iguales que las primarias. Por lo que, o sea, como lo que poseen la mayoría de los estados, y por tanto los cascos son, digamos, como, o sea, son como reuniones vecinales, ¿no? De miembros de cada partido en la que se eligen a los delegados. Entonces, digamos que no es una primaria convencional, o sea, no, por ejemplo, las primarias se vota, ¿no? De forma secreta, con urnas, con papeletas en los colegios electorales, pero los cascos son como cuestiones más de militancia, por decirlo así. Aunque claro, el proceso de primarias no determina directamente al candidato presidencial, pero sí centra la elección de delegados que posteriormente pues son los que emiten la voto en la convención nacional,
de su respectivo partido, y es en esa convención en donde se va a concretar como tal las nominaciones presidenciales definitivas. Y es un poco complicado porque, bueno, pareciera que entonces, ¿por qué es tan importante que Trump haya ganado en esto? Bueno, porque está confirmando con hechos, ¿no? En el voto, especialmente en el voto duro de su partido, que pues lleva una ventaja de más de 50 puntos en el conjunto del país, y que esto va en serio, o sea, que no es una cosa inventada. Además, ha certificado que su estrategia de no participar en debates con el resto de candidatos y presentarse prácticamente como si fuera el presidente en ejercicio de una vez funciona. Ha sacado partido también de sus visitas a los tribunales, presentándose como un mártir. De hecho, en esta semana tenía una cita en Nueva York en un caso civil de abuso sexual y difamación, y además ha hecho campaña utilizando el mismo recurso por el que lo quieren descalificar, que es el asalto al Capitolio, hecho el 6 de enero del 2021, y llamado incluso rehenes a los que han sido condenados por este acto. Así que, independientemente de las opiniones que se puedan tener de Trump, la estrategia que está utilizando, sumada a su carisma, su liderazgo dentro del partido, pues son indiscutibles, y ha logrado que sus votantes se entreguen a la pasión, o sea, con pasión a la causa. Así que bueno, hay un poco espacio para la sorpresa. Bien, ¿y cómo se conforma después de este escenario? ¿Cómo se acomoda la oposición a Trump, que efectivamente es el oficialismo, digamos, el espacio de los demócratas, en función de esto? ¿Y cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son las próximas elecciones? Bueno, las convenciones nacionales, que es lo que sucede justo cuando acaban las primarias de ambos partidos. Por ejemplo, la convención del Partido Demócrata está programada para agosto en la ciudad de Chicago, y la convención nacional del Partido Republicano se va a celebrar en julio en una ciudad de nombre impronunciable, así que ni lo voy a decir, Milwaukee o algo así. Y bueno, ¿cuándo se van a conocer cuáles son los candidatos definitivos? Bueno, aunque las primarias se van a extender hasta junio, se espera que a principios de marzo se sepa el nombre de los dos candidatos a presidente, esto por los partidos más grandes, obviamente. Y recordamos que la gran cita electoral, el llamado Supermartes, va a ser, está programado para este año el 5 de noviembre. Así que bueno, la cuestión es que, por ejemplo, con los demócratas, este año realmente sus primarias no generan ningún tipo de interés, porque ya que, salvo a que haya alguna sorpresa, el candidato único a la reelección será el actual presidente del país, Claro. Joe Biden, quien apenas va a tener pues oposición para asegurarse esa nominación. Sus principales y más destacados rivales, Dean Phillips, que es un representante demócrata de Minnesota, y una escritora progresista, Marianne Williamson, que por cierto tiene prácticamente la misma edad de Trump, ¿no? Así que bueno, a pesar de que pueda haber dudas un poco, un espacio para la sorpresa, y la cuestión está interrogante sobre la salud de Biden, pues el presidente ha sido presentado como el único candidato demócrata capaz de derrotar a Trump, que es la cuestión interesante aquí. Efectivamente, entonces la imagen y la figura de Donald Trump está centralizando la escena política hoy en día, ¿no? Se está moviendo un poco en ese escenario donde él está como protagonista de esta contienda. Claro, porque además la estrategia contra Trump es justamente capitalizar un poco los problemas del expresidente, ¿no? Digamos que azuzar el miedo generalizado a los discursos sobre el fin de la democracia, esto un poco para movilizar la base electoral y más allá, pero que ya este argumento del miedo a Trump no funciona como pudo haber funcionado en el 2020, cuando Joe Biden se presentó como un candidato moderado, digamos la antítesis, ¿no? Al menos dentro del terreno estadounidense, ¿no? Porque Biden un poco agita esta imagen de Trump, el loco, el espantapájaros, ¿no? Y esa es justamente la clave para que funcione este argumento de miedo y de rechazo. Pero, por ejemplo, ya Bernie Sanders salió y dijo, si los demócratas esperan permanecer en el poder, deben adoptar una agenda progresista para el pueblo estadounidense, para que voten a favor de un proyecto y no simplemente protestar contra alguien y que voten en contra. Así que bueno, esa va a ser básicamente
cómo se mueven los hilos. Para una próxima edición dejamos a Nikki Haley y por qué a Biden no le conviene competir en contra de la ex embajadora estadounidense ante la ONU, y sí le conviene más bien competir contra un Trump. No se pierdan el próximo capítulo de Estados Unidos en la pizarra. Esto viene más que interesante. Está muy entretenida la contienda electoral estadounidense, así que seguimos. Vamos a seguir. Tenemos Ecuador y Perú. Esta vuelta al mundo no se termina. Continuamos, seguimos. El último pedacito de la vuelta al mundo. No nos queremos olvidar de dos países que son muy, muy importantes y están pasando cosas. Vamos a empezar con Ecuador. Sofi Montoya, la escalada de violencia no cesó y están sucediendo cosas también en términos económicos, ¿no? Hola Bahía, bueno, ya para comentarles un poquito de lo que está pasando por acá, pues sí, Ecuador continúa con su política de armarse para dar seguridad. Ecuador está pensando en compra de armas, que esto parecía ya no tener mucho sentido luego de la guerra, ¿no? Pero ahora se aboca pues a esto precisamente. Ya en defensa tenemos el 6.32% del gasto público y ahora nos dicen, bueno, para sostener esta guerra que el presidente ha determinado como un conflicto interno armado, hay que pagar más IVA, hay que subir los impuestos a todos por igual, que la gente que ya ahorita está pasándola mal, porque de hecho no hubo un incremento considerable del salario básico unificado y el salario no cubre la canasta mínima, pues ahora va a tener que pagar más IVA, aunque muchos de los productos que están dentro de la canasta no necesariamente están grabados con IVA, pero realmente salir a comer, muchos insumos para producir alimentos básicos sí están grabados con IVA. Y además llama la atención porque nos dicen primero, a ver, hay que pagar la guerra, pero después salen y nos dicen, es que si es que no subimos el IVA, pues probablemente la dolarización pueda ponerse en riesgo, y es el cuco que decimos nosotros, el cuco de la dolarización, con el que siempre se manipula muchísimo la opinión pública, porque te ponen a temblar y a pensar en un escenario aún más caótico donde se pudiera tambalear esta economía que tenemos basada en la dolarización, ¿no? Entonces los expertos del gobierno, ministros, han salido a decir esto, ¿no? Sí necesitamos subir el IVA porque si no la dolarización va a tambalear. Y bueno, ahí nos tienen. Han dicho incluso que los ecuatorianos estamos a favor de que nos suban 3 puntos del IVA porque preferimos que nos cobre el gobierno a que nos cobren las bandas delincuenciales, ¿no? Siempre hay un pretexto para poner en riesgo la economía y la estabilidad de las familias que menos dinero tienen. Sí, es una alerta gigante lo que estás diciendo, Sofi, para países que tienen en la mira la perspectiva de la dolarización y cómo no se termina la pobreza, no se termina la desigualdad, sino por el contrario, ¿no? Parecen profundizarla. Estos modelos las profundizan sistemáticamente, aumentando todo el tiempo a los que menos tienen, ¿no? Y bueno, también es como una dependencia, porque en este momento Ecuador difícilmente podría pensar en salir de la dolarización. Sin embargo, también es como que el argumento con el que siempre te controlan y dicen que deben mover la economía de determinada forma, ¿no? Hace poquito aprobaron una ley en la que le quitaban impuestos y sobre todo le perdonaban deudas a los grandes grupos económicos, pero ahora dicen, no, sí nos hacía falta la plata, pero que paguen todos por igual, porque el IVA es un impuesto que grava a las grandes mayorías, a todos por igual, porque todos consumimos y pagamos el IVA, ¿no? Pero son los argumentos lo que llaman la atención, porque primero se decía hay que pagar la guerra, ahora nos dicen hay que subir el IVA porque hay que sostener la dolarización, y en realidad es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, además para abrir posibilidades de que Ecuador se siga endeudando, cuando vimos que el gobierno saliente nos dejó recontra hiper endeudados con los organismos multilaterales, ¿no? Entonces, esto es una mezcla de factores que vienen pasando al mismo tiempo, mientras la gente se mantiene en esa situación de pedir y exigir como que los militares estén en las calles, que le den bala
a todo el mundo y estas cosas que asustan muchísimo porque creemos como que no nos va a tocar nunca, ¿no? Estos abusos también a los derechos humanos y en cualquier momento cualquiera se puede ver afectado. Bueno, factores que ya conocemos, el Fondo Monetario Internacional, la dolarización, nos llevan para el mismo camino. Y Sofi, te quería preguntar por la escalada de violencia, ¿cómo viene eso? Asesinaron a un funcionario judicial y a un fiscal en los últimos días. ¿Cómo viene la situación en términos de violencia en Ecuador? Bueno, grave todavía. Tenemos a chicos no yendo a la escuela. Hay que retomar que prácticamente están pasando lo que vivimos en pandemia. Están en clases telemáticas, en clases virtuales. O sea, la dinámica de la sociedad ecuatoriana está súper afectada. Nos hemos autoencerrado o hemos permitido que nos encierren e incluso pedido a gritos que nos encierren para que nuestros hijos no corran riesgo, para no correr riesgo, etcétera. Pero sí está esta escalada de violencia que además se relaciona con algo que pasó en Argentina recién, el jueves en la noche, que fue detenida la esposa y los hijos de uno de los grandes capos de acá de Ecuador, que es alias Fito, Adolfo Macías, quien fue el que se escapó de la cárcel y de alguna forma generó toda esta situación y esta escalada de violencia, ¿no? Y resulta que se fueron a Argentina, la esposa de Fito y también los hijos, y en Argentina los detuvieron y se relaciona con un hecho violento ocurrido acá, que es también la muerte de un fiscal que, según las palabras de las autoridades argentinas, estaba llevando a investigaciones sobre los patrimonios y algunos temas de lavado de activos de la esposa de Fito. Así es que está relacionado, ¿no? Entonces los fiscales están diciendo, no estamos protegidos para hacer nuestro trabajo, el sistema de justicia está muy, muy jodido. Y luego a un fiscal que le dijo a la fiscal general, miren, no nos están protegiendo, pues lo mandaron a una sola peligrosísima como represalia. Entonces, nadie puede hablar mucho. Es bastante curioso lo que está pasando acá, porque si tú te pones a ver, también hay falencias en lo que es el seguimiento de los dineros de las bandas del crimen organizado, porque esta señora, la esposa de Fito, pues tenía como 8 cuentas donde movía más de 2 millones de dólares y aquí se supone que por mover $5,000 en una cuenta de banco ya te piden que declares que no tienen origen ilícito, y cómo la gente mueve tanto dinero, uno ni se pregunta, pero se mueven por los bancos. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a seguir de cerca Ecuador. Tuvimos un especial que también se los recomendamos en Radio La Pizarra. Y ahora nos tomamos un vuelo express a Perú porque también están sucediendo cosas. Yo no sé ni por dónde empezar. La Fiscalía pidió 34 años de cárcel para Pedro Castillo, pero también inhabilitaron a un funcionario de Pedro Castillo. Lean, ¿cómo ordenamos todo esto? Sí, son unos días en Perú en que la agenda judicial está muy, pero muy arriba, ¿no? Y la verdad es que esto también responde a una estrategia del Congreso y del fujimorismo. Si hablábamos de persecución judicial en Guatemala, en Perú la verdad es que es como si fuese un arquetipo, un manual, porque por ejemplo, el Ministerio Público ahí pidió 34 años de cárcel para Pedro Castillo, como bien vos decías. Hoy por hoy él está transitando dos órdenes de prisión preventiva, y la verdad es que los delitos de los cuales se lo acusa, rebelión, abuso de autoridad, grave perturbación de la tranquilidad pública, incluso también de ser el presunto líder de una organización criminal que se inquestó en el Palacio de Gobierno. La novedad ahora es que inhabilitaron a 10 años para el ejercicio de la función pública a su ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Lo hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en otra gran maniobra, una práctica mafiosa del Congreso peruano. Esto representa sin dudas una estrategia por parte del fujimorismo, porque es el fujimorismo el que impulsó esta investigación. Y como contrapartida, también en el combo podemos decir que la Procuraduría denunció a un hermano de Dina Boluarte. No, No no sé si puede ser. recuerdan. No, eso debe Cuando, ser chiste, eso debe ser fake. cuando,
Cuando hablábamos de el usa y tire, que lo dijo muchas veces Alfredo, también lo dijiste vos, Bahía, el usa y tire con Dina Boluarte está empezando a tener sus Es un consecuencias porque boomerang, la ¿no? procura... Y todo Es vuelve un también. boomerang, exactamente. Lo denuncian al hermano de Dina, la ex vicepresidenta de Pedro Castillo y actual usurpadora del poder en Perú, por tráfico de influencias. Así que también veremos evoluciona, cómo evoluciona eso. Lo cierto es que si hay que hablar de política en Perú, es imposible no hablar de todos estos boomerangs judiciales y mientras tanto hay un presidente que fue elegido por su pueblo de forma legítima a través del voto popular que sigue injustamente detenido. Y tenemos un pueblo peruano que no eligió a su actual presidenta, lo cual también es absolutamente grave. Así que de esta forma terminamos la vuelta al mundo y seguimos con un especial Guantánamo. Finalizada nuestra vuelta al mundo, ahora vamos con una investigación especial de un lugar muy particular del cual no se sabe demasiado. Y qué mejor que un historiador, el historiador que tenemos en la pizarra para hablar de Guantánamo. Contanos un poco dónde está ubicado, cuáles son las particularidades. Arrancamos con un poquito de historia porque muchos millennials quizás conocimos por primera vez el nombre de Guantánamo con lo que fue el atentado a las Torres Gemelas, la invasión de Irak, esas fotos tristemente célebres de detenidos siendo torturados por el ejército estadounidense en Guantánamo. Pero si tenemos que hacer un poquito de historia, nos tenemos que ir al año 1901. Cuba obtiene la independencia formal de parte de Estados Unidos, pero su gobierno lo que tuvo que hacer es suscribir a algo que se llama la enmienda Platt, que estaba escrita en la propia Constitución cubana, donde se le reconocía básicamente a los Estados Unidos el derecho a controlar la política exterior del país, así como también el derecho a intervenir para proteger la vida, la libertad y los bienes de sus conciudadanos. Recordemos que Estados Unidos ahí había la intervención de Estados Unidos había sido fundamental en la guerra de independencia de Cuba contra los españoles. La enmienda Platt lo que hacía era otorgar a los norteamericanos los derechos básicamente para establecer una base militar en territorio cubano, y eso es Guantánamo hoy por hoy. Es sencillamente un enclave eminentemente colonial que a día de hoy subsiste, Bahía. La pregunta es, ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos alquilar Guantánamo? Bueno, el precio es irrisorio porque uno diría alquilar un departamento, bueno, sale lo que sale acá en Mucha Argentina ahora que no plata, hay ley de Leandro, sale alquileres, mucha plata. mucha plata, ¿no? Pero bueno, ojalá nosotros tengamos la enmienda Platt, los inquilinos en Buenos Aires, lamentablemente no la tenemos, pero el precio por el arrendamiento de los 116 kilómetros cuadrados de Guantánamo, no estamos hablando de un depto de 35 metros cuadrados. Un monoambiente, no es un monoambiente, es un Un poquito más. monoambiente, no. $2.000 en moneda de oro de Estados Unidos. Era un precio alto en su momento para Yo no para su llego, época. Yo no llego. Yo no No sé llego, vos. yo tampoco. Pero en la actualidad ese precio, como no se hizo ninguna variación a la legislación, a día de hoy equivale a algo así como $4.000. Así es como desde 1903 hasta 1960 Cuba recibió ese pago anual por parte de Estados Unidos por Guantánamo, pero con el triunfo de la revolución Cuba dejó de aceptar el dinero, así que a día de hoy Estados Unidos tiene una deuda con el Estado cubano que el Estado cubano no la cobra por eh, eh, esa ilegitimidad, ¿no? De O sea, ocupar un Estados Unidos está en territorio deuda con Cuba cubano. ahora, actualmente. Esto está sucediendo. Está en deuda con Cuba, Cuba no cobra esa deuda. Un detalle, porque uno dice, ¿cómo puede ser que haya una base militar en Cuba, justamente en Cuba, La después de que verdad. se atravesó la crisis de los misiles, de que, bueno, sufre de un bloqueo, Cuba está bloqueada por Estados Unidos, que ocupa una parte de su territorio. Lo cierto es cómo se llega a Guantánamo. Bueno, aunque Sí, no lo puedan como creer, hay un vuelo bien, del... justo no me tomé vacaciones, así que puedo llegar a ir a Guantánamo, quizás. Te puedo
recomendar ese vuelo, lamentablemente vas a tener que irte hasta el Pentágono, Bahía, si quieres ir, desde la base militar Joint Base Andrews, en Creo que me quedo Maryland. en la provincia de Buenos Es el avión Aires, que toman Lea. los abogados de los presos, los familiares de las... Sí, 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 yo también, yo te diría que la verdad es que no sé si vale la pena hacer tremendo, tremendo vuelo. ¿Cómo llegan los recursos y los insumos a Guantánamo, no? Porque también hablemos de cómo se vive, ¿no? Sin relación con Cuba, todo viene en un avión o en barco desde Estados Unidos, desde lo que es fruta, comestibles, hasta el propio combustible e incluso material de construcción. ¿Cuánto cuesta también la cárcel? Con los años, Guantánamo se convirtió en una de las cárceles que es la más cara del mundo. Se hicieron constantes obras de construcción porque cada vez se albergaba a más presos y hacía falta un recinto para juzgar una decena de presos imputados. A medida que los juicios no llegaban, porque recordemos que empezaron a recibir presos que fueron ahí sin juicio previo y esperando su juicio, se fueron construyendo pequeños barrios de casas prefabricadas para incluso también alojar a los equipos legales, a los miembros del jurado. El Congreso también prohibió trasladar a los presos de Guantánamo a territorio estadounidense, así que solo podían juzgarlos allí. Podemos decir que por Guantánamo han pasado 779 prisioneros. A día de hoy, recordemos, una de las promesas de gobierno de la primera administración de Obama era cerrar Guantánamo. A día de hoy quedan todavía una decena de presos. La mayoría nunca llegó a ser imputado, otros esperan la fecha de sus juicios. Mantener a cada uno de ellos le cuesta a Estados Unidos muchísimo dinero. Estamos hablando de 13 millones al año, según los cálculos que hizo el diario The New York Times hace un par de años, Bahía. ¿Y qué actividades se hacen ahí? ¿Cuáles son las principales? ¿Qué se puede hacer en Guantánamo? Más allá de torturar presos y de Más allá de tenerlos en estar preso. condiciones infrahumanas, claro, o estar preso, según el New York Times, que hizo una investigación hace un tiempo, la base a veces organiza noches de cine al aire libre, clases de flamenco semanales, hay una liga de kickball, hay incluso una maratón anual. Un corresponsal del New York Times se sorprendió cómo en territorio cubano se podía percibir algo tan parecido a lo que sería una vida suburbana de un norteamericano promedio, conviviendo al lado de un sistema de detención tan antiamericano, si se quiere, que se había mantenido intencionadamente fuera del suelo americano. También hay una tienda de souvenirs. Esto Tipo es la de Mar del terrible, Plata, es que te dan cínico. el delfín que cambia de Claro, color, pero de Guantánamo. ¿Y qué te dan? sí, sí, sí. El nivel de cinismo que se maneja en Guantánamo es Sí, alto, y por ende hay una tienda de souvenirs. La Bahía, podemos decir que ahí encontrás frases como, encontrás camisetas con frases como Straight Out Guantánamo, aléjate de Guantánamo. Hay fundas para enfriar cerveza, frisbees, tazas con este tipo de inscripciones, ¿no? Muy, muy de extrema derecha, se podría decir. La tienda existe desde el año 2015 y se encuentra nada más que 8 kilómetros de la tristemente célebre prisión de Guantánamo. Hay también tiendas de comida en Guantánamo. así. Bueno, cuando vaya a Guantánamo, no diré nada, pero habrá señales, ¿no? Si vengo con una Pero habrá remera señales. ultraderechista, Sí, quizás se den cuenta. Siento que es una remera que Elon Musk perfectamente puede tener en su armario. O sea, abrís Él y podría tiene esa vacacionar remera. ahí, o sea, directamente podría yo estar. lo veo, sí, lo re veo haciéndose un tour por la cárcel de Guantánamo y disfrutando mucho con esa remerita. Y Totalmente. también pasando, ya que está por el McDonald's o el Subway que hay en Guantánamo, porque sí, en territorio cubano hay un McDonald's, hay un Subway. El McDonald's en Todo particular fue rompen, instalado, todo rompen. todo rompen. Fue en el año 1986 donde se instaló por primera vez este local Hace de mucho. comidas rápidas en suelo de la Revolución. También incluso hay uno de estos juegos que les gusta mucho a los norteamericanos, un escape room en Ah, Guantánamo. También, aunque no lo crean, se juegan a escapar. Bueno, sobre todo estas
estos sitios están pensados para el personal de seguridad o para el personal legal estadounidense, ¿no? Claramente. Y hay cubanos también en la base de Guantánamo, Bahía, porque recordemos que no siempre en la historia digamos, en la historia contemporánea de Guantánamo fue ocupado eminentemente por norteamericanos, cuando las relaciones diplomáticas, antes de que se rompan las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, vivía gente cubana que, bueno, que estaban instalados ahí, familia tras familia. Lo cierto es que cuando Estados Unidos instala su base ahí en Guantánamo, no despide a cuando se instala la revolución, no despide a los cubanos que ya trabajaban en la base, pero no hizo nuevos contratos a cubanos. Es decir, a los que estaban se murieron, no contrataron más cubanos y empezaron a contratar trabajadores jamaiquinos y filipinos que les salía más barato contratarlos. La mano de obra barata en Guantánamo no son cubanos, sino más que nada jamaicanos y filipinos. La verdad que es un lugar para una serie, una película. Lean, último dato de color sobre Guantánamo que tengas. Bueno, podemos decir que hay una desigualdad salarial enorme y es de acuerdo al origen, casi un mini estado racial, se podría decir, porque los salarios de los jamaiquinos y de los filipinos son muy, pero muy más bajos que los de sus homólogos estadounidenses. Ellos trabajan en la parte de hotelería, cafeterías, restaurantes, supermercado. Podés trabajar en el mismo rubro más o menos, y si sos norteamericano vas a tener un sueldo más alto que si sos jamaiquino y filipino. Y también podemos decir que en la historia también hubo un episodio de refugiados haitianos en Guantánamo, pero creo que eso ya no tenemos tiempo para irnos. Eso pasó en los años 90 y quizás es material para otra historia. Completísimo informe sobre Guantánamo, aprendimos un montón de cosas, quiero saber más de este lugar. Así que bueno, seguimos en Radio La Pizarra y ahora vamos con otra investigación, con un cada loco con su tema, así que no se lo pierdan. Decir que me encanta el cada loco con su tema. O sea, es una de mis secciones favoritas y no la veníamos haciendo mucho, que es la parte donde hablamos de personas importantes para la política regional y también para la internacional, pero aquellos datos más desconocidos, más curiosos y por ende menos importantes de todos. Hoy vamos a hablar de un personajazo que es Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, que tiene una ideología muy de derecha y ella es una persona muy particular. Cris, ¿qué tenés para contarnos de Georgia? Yo coincido contigo, Bahía. Me encanta que Alfredo no esté para poder hacer todos los cada loco que se nos ocurran. Y bueno, el de Georgia tenía rato ahí, tenía rato listo porque, bueno, tiene desde octubre del 2022, pues siendo la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del Consejo de Ministros de Italia, un cargo bastante influyente y al que ha llegado al poder además por voto popular. Así que interesantísima la biografía de Giorgia Meloni, pero yo creo que antes, para dar abreboca, vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena y cómo se expresa Giorgia Meloni. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! Perdón. Se quedó corto, ¿no? Con los gritos. Y yo quiero rescatar algo, para que después nos dicen, no, ustedes hablan solo de su ideología, desde un lugar. Por supuesto que tenemos una posición y no la ocultamos, pero también estamos hablando y podemos analizar otros discursos y otros personajes
como la de esta señora con las barras basadas. A mi entender, y me hago cargo de lo que está diciendo, pero lo vamos a analizar y vamos a revisar los datos de la biografía de Meloni. Cris, ¿cómo fue Yo su infancia? Sí. me disculpo por a la audiencia, frente a la audiencia por los tímpanos, perdón, ¿no? Esto es peor que escuchar a Milei. La verdad es que, mira, ella se describe a sí misma como cristiana conservadora, asegura defender a Dios, la patria y la familia, pero del lado de, bueno, oponerse al aborto, a la eutanasia, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la familia homoparental. Y yo creo que en un tono más serio siempre es interesante como ver de dónde vienen estos patrones, ¿no? Cuando uno habla, no sé, históricamente de Hitler, de repente conoce toda la historia de él y digo, no es para justificar, pero un poco también para entender, ¿no? De dónde vienen algunas cuestiones. Bueno, la cuestión es que Giorgia Meloni llegó al mundo de milagro, como ella misma cuenta en sus mencionadas memorias Yo soy Georgia. Su madre, que además ya tenía otra hija, había decidido someterse a un aborto porque había terminado momentáneamente la relación con su padre y sin embargo en el camino pues su madre cambió de idea en el último momento. Así que eh, eh, creo que un poco por ahí quizás la cuestión está del aborto. La madre siempre igual le remarcó que ella decidió tenerlo a pesar de todo y aunque muchos le recomendaban abortar, también tuvo un padre ausente que abandonó la familia, que se mudó a las Islas Freud, Canarias. esto es importante. Otra vez aparece el psicoanálisis en los políticos y la importancia de tener padres presentes, que quieran, que mimen a sus hijos, que los acompañen, ¿no? Porque después esas ausencias a veces nos causan dolores de cabeza y más de alguna cuestión a muchas personas. ¿Qué pasó con el Bueno, padre? Además, el padre justamente porque era de izquierda antes. claro, exacto. Su padre era de izquierda y su madre Ana, la que decidió no abortarle, además le dio, la crió, ¿no? Y con quien se llevaba muy bien aparentemente, pues de derecha, ¿no? Lo que provocó, bueno, o lo que ha provocado especulaciones un poco sobre su trayectoria política, de cómo estuvo motivada en parte por el deseo de venganza en contra de ese padre ausente, así que bueno, defiende a su mamá como una mujer muy culta, de fuerte voluntad, así que bueno, hay un poco también una cuota bastante grande de admiración allí. También tiene Sí, una pero buena esas cosas relación, es importante que se resuelvan internamente, ¿no? Porque si uno va a bueno, buscar venganza de manera pública, puede llegar a levante salir la mano el mal. que... Claro, venganza sí porque sí, es peligroso. Bueno, seguimos. Sí, tiene una buena relación, digamos, esto hablando en el núcleo familiar, tiene una buena relación con su hermana. Georgia sufría de bullying, también, ojito, importante dato, en el colegio por su peso y su hermana la defendían. Así que bueno, tiene una relación muy buena con ella, hasta el punto que llegaron para comunicarse a crear su propio lenguaje. Ay, qué lindo Eh, eso. Qué sí, sí, lindo. ¿no? Interesante, que luego, bueno, convirtió un poco eso en una cuestión incendiaria. No sabemos dónde está la hermana en este momento, pero fíjense que ella vivió o creció cerca de sus abuelos y era como, hablando de abuelos, en nuestra sección también dedicada a esto, bueno, se iba a hacer la compra a un mercado de barrio, ¿no? O muy obrero del sur de Roma, que tradicionalmente además era bastión de izquierda y que es un lugar, digamos, incongruente respecto, pues, a lo que hoy ella misma, pues, piensa, porque además es como, de hecho, cuando se unió, cuando empezó su carrera política, digamos, o su trayectoria política, se unió al Frente de la Juventud, que es el ala juvenil del Movimiento Social Italiano, es un partido neofascista fundado por antiguos seguidores Era del muy dictador joven, ¿no? fascista Era adolescente Mussolini. ella. Sí, estaba muy chiquita, o sea, digamos que está desde muy pequeña anclado a la derecha dura y entre sus comienzos humildes hay una cuestión clave de su imagen que es la mujer de pueblo, ¿no? Digamos un poco así. Era muy buena en sus estudios, tenía como excelentes calificaciones, se licenció en periodismo, ojito con los periodistas. Rafael Correa Bueno, siempre lo bueno. dice. Yo no soy Rafael, periodista, esa es Flavia. y llegó a trabajar como niñera y camarera para pagar sus estudios. Tiene una Mira. hija también chiquita. Y bueno, la cuestión es que Y entre... es muy atenta a su hija, porque si bien evidentemente tiene muchas responsabilidades y tiene un cargo muy importante, siempre se reserva
las noches para leerle un cuento, digamos, ahí hay como un acompañamiento que también es interesante en función capaz de sus ausencias, lo digo en voz alta, es un análisis gratis que hago. Carrera Sí, sí, política. sí. Bueno, dicen que su ascenso fue un poco meteórico porque se le pasó por encima a todos los hombres. Con 29 añitos llegó a la Cámara de Diputados, de la que fue vicepresidenta hasta el 2008 y fue nombrada ministra por la Juventud por Silvio Berlusconi el mismo. Así que la lideresa, bueno, de los hermanos de Italia, que llevan, por cierto, ¿no?, el nombre de la primera estrofa del himno nacional del país, bueno, un movimiento que fue fundado en el 2012 con raíces políticas en este movimiento social italiano del que hablábamos anteriormente. Y es una curiosidad y es que ella fue siempre muy contraria a celebrar el Día de la Liberación del Nazifascismo. ¿Por qué? Ella Me da decía miedo que preguntar. bueno, imagínense que para ella que se ha expresado diciendo que para ella fue un buen político, Mussolini, que todo lo que hizo lo hizo por Italia. Así que estas son las opiniones, pero bueno, creo que no nos es de extrañarnos un poco. Lo que nos extraña es que haya llegado tan alto en el poder en Italia. Y sí y no, ¿no? Sí, no, y hay una cuestión que vos la mencionabas anteriormente, que es el del ascenso meteórico, porque en definitiva llegó muy joven a lugares muy altos en un escenario y contexto lleno de hombres, lo cual también habla de no solo de su capacidad, de su empeño, de su fortaleza, de derribar algunas cuestiones en contexto muy machista. Y también, sí, muy machista, pero también de profunda crisis, como lo que se ha estado viviendo en Europa desde hace rato, ¿no? De hecho, el punto máximo de popularidad de Giorgia Meloni llega en el 2020 cuando demostró públicamente su descontento por el manejo de la pandemia. Recordemos las noticias de Italia que nos llegaban de cuerpos y cuerpos y cuerpos, tantas personas fallecidas en aquel entonces, y tenía un papel clave, ¿no? Como la única oposición, digamos, de frente a la coalición, bueno, a la difunta coalición de unidad nacional de el entonces primer ministro Mario Draghi, que además había sido el presidente del Banco Europeo. Así que hay muchas curiosidades, pero creo que en lo político, para quienes no conocían a Giorgia Meloni, esto resume muy bien, ¿no? Digamos, como un poco su trayectoria política, vaya. Sí, y vamos con las curiosidades, esos datos más irrelevantes, pero que nos interesan en esta columna Nos particularmente. interesan. Nos interesan porque, bueno, fíjense que es absoluta fan de las historias de fantasía, así tipo Harry Potter, Mira, fan como del Señor de los Anillos, ¿no? Un libro que, por cierto, ha llegado a calificar de texto sagrado. O sea, hasta ese punto El Señor de los Anillos. Sí, yo no sé quién leyó El Señor de los Anillos, quién vio las películas del Señor de los Anillos. Yo leí algunos libros y Harry Potter los leí todos, pero además creo que también es fanática de La historia sin fin, que es que después hizo película, es una gran Ujú. película. Así que ahí en los gustos me puedo llegar a representar con Meloni. Yo creo que En algún ítem tenía que suceder. te estás sintiendo muy representada, Bahía. Cuida a su hija, Cuida a su es una hija. mamá presente. Le Bueno, gustan los libros de salvo en lo de historia, de Mussolini fantasía. y en el discurso principal que estamos totalmente en veredas opuestas. Música, a ver, ¿qué Ay, de música? música. De música, bueno, de música dice que muchos cantautores italianos, pero que también, por ejemplo, Michael Jackson, ¿no? Y aquí a quién no Mira, le gusta Michael Jackson. No sé, a ver, digámoslo. No, tiene varias polémicas. Giorgia Meloni, como obviamente no podría ser diferente, y hablando de historias de fantasías, en el 2018, de hecho, se hizo viral un video por arremeter contra Disney. no, Cuando, bueno, obvio, cruzó ¿no? un ¿No? Esto límite. se filtró la existencia de una posible relación homosexual dentro de la película Frozen 2, ¿no? Y escribió en sus redes sociales, basta, te aburriste, mano fuera de los niños, esto en respuesta a un tuit de Disney. Así que, bueno, esas Claro, son porque las... Frozen es la princesa sin príncipe, la que no respetaba los cánones conservadores de, digamos, de la muchacha y el hombre,
y evidentemente no, ya escuchamos en el audio principal que no está, que está de acuerdo con la familia, ella no con una princesa que no dependa de ningún señor. Y tenemos otro escándalo, puede ser, que ocurrió hace poco. Sí, porque, bueno, Meloni apoya incluso un bloqueo naval para frenar con la inmigración y de hecho ha culpado al neocolonialismo como causa detrás de la crisis migratoria europea. Nada tiene que ver las políticas racistas y clasistas de la Unión Europea, pero sí fíjense que hubo un escándalo de un funcionario en Año Nuevo cuando se descubrió que un hombre recibió un balazo de una pistola que, bueno, pertenecía, se descubrió más adelante que pertenecía a un diputado del partido de la mandataria italiana, así que ni tiempo les dio un poco como de culpar a ningún inmigrante. Esto sucedió durante festejos de Año Nuevo en un pueblo del norte del país y la opinión de la oposición era que Giorgia Meloni aclare, ¿no?, qué medidas piensa tomar en contra de ese diputado que va o que iba a las fiestas con un arma cargada y termina hiriendo a una persona. Así que es contradictorio por, bueno, las mismas posiciones que tiene ella y que de hecho en recientes hechos ocurridos incluso también en España se ha pronunciado diciendo que pues es culpa siempre o sea, no se ha quedado corta en apuntar el dedo acusador en contra de los migrantes y mírenlo qué pasa con uno de su propio bando, ¿no? Ujú. No, la cuestión es que más allá de la risa y demás, estos discursos, que son discursos muy complicados y conflictivos, llevan indefectiblemente a situaciones de violencia, digamos. Entonces, también, justo pasó hace, bueno, ya 20 días, parecen 3 años de que arrancó el año, pero no es casual, digamos, que sus propios funcionarios, no sé por qué tengan armas, porten armas y se les escape un disparo en cualquier momento de una cena de Año Nuevo, lo cual también es una alerta para la gente que grita mucho y que tiene este tipo de ideología, más allá de cómo la diga, si grita, si la canta o si la dice despacito, llevan a discursos y a situaciones muy violentas. Giorgia Meloni, tuvimos de todo, así que, y ahora, si quedan unos minutos, les voy a preguntar qué están viendo. Ahora en el verano, si tienen más tiempo o no sé, vamos, creo que Flavia seguro. No sé por qué me imagino. De prejuicio nomás. ¿Que le gustan las series? ¿En el verano te sumaste con alguna? En el verano, todo el tiempo. Yo ya dije que yo encuentro siempre un momento para ver alguna serie, una película o lo que sea. Así que sí, Bahía, efectivamente estoy viendo una. Yo no sé, ¿te lo cuento ahora o querés cerrar? Cuenta, cuenta. Me hago el Alfredo, cuenta, No, vamos. no, yo recomiendo, no sé si la vieron, si no la vieron, la vio todo el mundo y solo faltan ustedes, pero recomiendo seriamente La Sociedad de la Nieve, que es esta película que habla de la tan conocida ya tragedia de los Andes que sucedió en el 72, estos uruguayos que caen en medio de la cordillera y están mucho tiempo en la cordillera, sobreviven después de 70 días. Viven de nuestra época, digamos, vieron que ya se hizo una película hollywoodense, viven hace muchos años, pero La Sociedad de la Nieve de Bayona, que es uno de los estrenos fuertes de este año, les digo que realmente es buenísima. Si la escucharon nombrar mucho y tienen miedo de verla porque la escucharon nombrar mucho, no. Les digo que de verdad es una gran película, así que les recomiendo que vean esta película, La Sociedad de la Nieve, que está ya en el top 10 de lo más visto en la famosa plataforma que todos sabemos. Así que ya imagínense lo bien que le está yendo. La tengo que ver, además estoy afuera de casi todas las conversaciones directamente, o conversaciones sin mí porque estamos todos hablando de esto. Lean, ¿viste algo? Sí, en la misma plataforma que dice Flavia, descubrí hace poquito una serie que me pareció muy buena, es una serie animada que se llama Carol y el fin del mundo, que es así como una especie de BoJack, ese tipo de series animadas bastante irónicas, en la cual la protagonista es una mujer de mediana edad, de 40 años, que se viene el fin del mundo, hay un asteroide que se está por estrellar
en la Tierra y tienen todo alrededor de ella un círculo de amigos y amigas que le dicen disfrutá de la vida, andate a Hawái, tirate de un paracaídas, viví bien esa tónica muy de filosofía oriental y de yogi y de todo eso. Bueno, andá, viajá al Tíbet. Y bueno, y ella lo único que quiere es seguir con su trabajo de oficina, estar tranquila con sus afectos. Y bueno, ahí tiene ahí como una gran tensión en la cual se maneja entre su círculo y bueno, lo que ella realmente quiere. Está muy buena, muy entretenida y muy graciosa. Bien, me copo. ¿Sofi o Cris tienen alguna? ¿Sofi? A ver, bueno, nosotros no estamos en verano por acá, ¿no? Pero sí, a veces me alcanza el tiempo para ver una que otra serie. Vi La Sociedad de la Nieve, buenísima, puedo decirlo también, me encantó. Y claro que a veces a mí me da miedo con esas tramas, ¿no? Porque yo soy súper sensible y lloro y lloro y lloro y siempre le tengo como cuidado a ver estas películas que ya de por sí sabes de lo que va la historia. Pero de ahí, como para ver cualquier cosa que me saque un poco de las noticias y demás. Estaba viendo Berlín, la precuela de La Casa de Papel, y me gustó, está buena, me gusta mucho el papel que hace Pedro Alonso y cómo se enamora, lo enamoradizo que es, me encanta, me encantó, la verdad, me divertí muchísimo, ya la terminé hasta donde quedó, sino que me da como la sensación de que siempre alargan las cosas, cuando hay series buenas ya tienen que cerrarlas en una temporada, máximo dos, porque luego está la 3, la 4 y ya como que te llegas a aburrir un poquito, pero sí Montón me de gustó también tiempo. Berlín. Claro, Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes que Cris, empecé a ver poniéndoles el acelerador? no, en velocidad, yo no, Dije, no, no, no me queda mucho tiempo. esa no la voy a creer. Cris, cortísima. Bueno, nada, The Crown, porque ya tenía la temporada, o sea, ya estaba ahí, la temporada había que terminarlo y era como un asunto pendiente y yo creo que, bueno, en resumen, qué gran campaña para Carlos, el rey Carlos, y bueno, una gran serie que, bueno, que digamos que se puede haber disfrutado en dos dimensiones diferentes, aunque contradictorias, ¿no? Un poco el tema de como ficción audiovisual, creo que está muy bien hecha, pero en lo otro, de la mejor campaña de imagen aplicada a una institución, pues que ya nadie quiere en el siglo XXI. Así que se las dejo allí. Yo no sé a quienes la han visto y quienes no, pero interesantona y creo que quedó incompleta y bueno, ya veremos qué pasa en la vida real. Bien, dejamos las recomendaciones en redes sociales y sí, ahora sí vamos terminando este programa de Radio La Pizarra. Fernando de la Técnica me reta, tiene razón. Nos quedan exactamente 30 segundos. Es mi último programa de conducción y ya vuelve Alfredo Serrano Mancilla. No sabemos si sí o si no, pero antes sí que va a volver seguro. No sabemos si es el próximo, creemos que sí. No, porque dijo, no, va a volver, eso está chequeado. Fla, le tenemos que agradecer a mucha gente. Sí, pero esa es tarea de Leandro, así que le cedo la palabra. Tenés razón, mala mía. Le Lean. agradecemos a Seba Merani que estuvo en la operación técnica de Radio 10, Cristina Chiesa en la producción, Nacho Ferreira en el streaming de Radio 10, Fernando Saninelli en la edición de sonido, Iván Soler en la edición de video, y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. También le agradecemos a Carlos Minango en la operación técnica de Pichincha. Muy bien, vamos a dejar rápidamente una palabra, Lean. Corazón. Corazón, hermosa. Sofi, Humanidad. humanidad. Cris, Guateque, ¿y eso? No nos da fiesta, para explicar. fiesta, baile, guateque. Ah, muy linda. Fla, Amistad. dejo alma y seguimos. Vamos a seguir el sábado que viene en Radio La Pizarra. Somos Radio La Pizarra, repetimos y hemos venido para quedarnos.